Instituto José Ortega y Gasset presenta Iglesias de Riobamba. Si quiere iniciar un viaje hacia un mundo de tradición, Riobamba es el sitio adecuado para hacerlo. Conocida como la Sultana de los Andes, Riobamba es una ciudad que se ha caracterizado por la belleza de sus nevados, sus leyendas, su folclore y por el espíritu religioso de sus habitantes. No en vano fue bautizada como la muy noble y muy leal San Pedro de Riobamba. Por esta razón, en la antigua Riobamba eran numerosos los conventos y las iglesias que competían en belleza y majestuosidad con las de Quito. Según los cronistas, ninguna de ellas sobrevivió al terremoto del 4 de febrero de 1797. Al trasladarse la ciudad a su reasentamiento, los sobrevivientes trajeron también a sus religiosos y empezaron la construcción de sus nuevos templos y conventos, que inicialmente eran sencillos y modestos. Pero poco a poco, la fe del pueblo exigió la construcción de templos monumentales. Iglesia de Valvanera. La iglesia de Valvanera o Valvaneda está junto a la laguna de Colta. Fue construida en agradecimiento a Dios por el pacto entre los conquistadores y el pueblo puruá. Esta iglesia se encuentra en el cantón Colta de la provincia de Chimborazo, pero sin embargo significa mucho para Riobamba, ya que es considerada la primera iglesia española, construida en suelo chimboracense durante la época colonial, por lo cual es aquí donde se bautizó la historia mestiza ecuatoriana. Fue levantada por los españoles en 1534. Esta iglesia fue la motivación que impulsó a la construcción de las iglesias que hoy conocemos en Riobamba. En esta iglesia se venera a la Virgen de las Nieves y en los meses de agosto y septiembre se le ofrecen grandes festejos, como la caminata de Riobamba a Sicalpa el 1 de agosto, pues la gente creyente se basa en el hecho de la aparición de la Virgen a una niña muda que después del hecho recuperó el habla y relató lo sucedido, pidiendo luego que sea tallada una escultura para alabanza de la Madre de Jesús. Este lugar se fundaría un 15 de agosto de 1534, fecha que recuerda la ciudad de Santiago de Quito, la Asunción de María sobre las ruinas del Iribamba, que posteriormente sería llamada Riobamba. Su fachada es de piedra calcárea blanca con tallados sencillos y es una muestra artística viva de su valor cultural. Catedral de Riobamba.
La iglesia de la catedral es una de las principales iglesias de la Sultana de los Andes, pues su fachada perteneció a la iglesia de la catedral en la Riobamba antigua y fue rescatada de los escombros luego de ser destruida en el terremoto de 1797. La iglesia matriz de la Nueva Riobamba fue construida por el cura párroco de Riobamba, Dr. José Freile. En 1865 se transforma en catedral por haberse erigido la diócesis de Bolívar. Con el correr del tiempo se hicieron arreglos y adaptaciones, quedando un edificio precioso, pero sin estilo, que el tiempo se encargó de destruir. A finales de la primera mitad de este siglo, comienza la preocupación por reconstruir la catedral. Alrededor de los años 60 se formó un comité pro reconstrucción de la vieja catedral. Más adelante, en 1966, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Quito realizó una investigación y entregó varias sugerencias sobre la Catedral de Riobamba. Luego de varios años de vacilaciones, se decide conservar lo auténticamente valioso de la antigua catedral, la fachada, que tenía 2 naves y mantiene un estilo barroco, construida en piedra calcárea blanca, en la que se pueden observar relieves con ciertos toques aborígenes y españoles, imágenes del Viejo y Nuevo Testamento, además de elementos puramente religiosos, como decenas de cuadros que describen las escenas de los misterios del Rosario. Lo demás sería una construcción nueva. Esta construcción se inició con la colocación de la primera piedra, el 17 de abril de 1967, sobre los planos del arquitecto riobambeño Carlos Velasco, reconstruyéndose piedra a piedra. Monseñor Leonidas Proaño tuvo grandes planes para esta iglesia. Sin embargo, no pudo realizarlos por falta de recursos económicos. El interior del templo es sobrio: un Cristo indio, pintura de Adolfo Pérez de Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y pinturas de los profetas que invitan a la reflexión. La iglesia se encuentra ubicada frente al Parque Maldonado y junto a la capilla de Santa Bárbara, llamada así en honor a la patrona de los rayos y truenos. Debemos destacar que este templo tiene un hermoso museo de piedra, el cual es visitado por la riqueza patrimonial que posee. Iglesia de San Antonio. La iglesia de San Antonio fue bendecida el 15 de abril de 1951. Se encuentra ubicada en la cima de la Loma de Quito. Su estructura es imponente. En el exterior sobresalen las cúpulas, mientras que en su interior muestran cuadros pintados por artistas españoles, italianos y ecuatorianos, además de sus imágenes, en las que sobresale la de San Francisco, ya que esta iglesia administran los padres franciscanos. Este templo se encarga de reunir dinero para ayudar a los pobres de Palestina. Además, la iglesia de San Antonio es una de las más visitadas por extranjeros y el pueblo riobambeño, pues tiene un gran valor turístico, tanto por su arquitectura como por sus famosas catacumbas.
Iglesia de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. La iglesia de la Basílica, como comúnmente se la llama, fue construida con ayuda del pueblo el 26 de agosto de 1883 y fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús el 9 de junio de 1915. Se dice que para su construcción se contó con mingas, es decir, trabajo comunitario a la usanza indígena, en las que participaron gente de toda la ciudad, que al canto de música religiosa realizaban caminatas a la mina de Gatazo para traer la piedra que sería tallada en Riobamba por las manos de los mismos constructores. Para dar a conocer el avance de esta obra, se publicó el diario El Templo, que informaba a toda la ciudad y la provincia de todos los pormenores hasta su culminación luego de 32 años, un 1 de junio de 1915. Su estructura consta de una gran cúpula que sostiene una cruz y en sus laterales otras cúpulas pequeñas. En la parte principal de la fachada nos muestra una estatua de Cristo Rey, levantada con motivo del centenario de la primera constituyente. Al pie de la estatua están grabadas dos frases de la primera carta fundamental del Estado que reza: en nombre de Dios, autor y legislador de la sociedad. Además, grabada allí está también la frase de los héroes de la independencia, que en idioma latino dice: libres bajo el signo de la cruz. En su interior podemos observar varias imágenes, entre las que sobresale la del corazón de Jesús. En su altar mayor encontramos la imagen de un corazón de Jesús tallado en los más prestigiosos talleres de Barcelona. A un lado está el altar de Cristo crucificado, que es obra del autor cuencano Ayavaca, y a la derecha el altar de San José, con un gran valor debido a sus formas y detalles. Esta iglesia es regida por los padres jesuitas. Capilla del Colegio San Felipe. En el año 1822, el doctor José Veloz y Suárez cedió sus bienes para la construcción de un colegio seminario dirigido por los padres jesuitas. Esta construcción se llevó a cabo junto con la de la capilla, que se encuentra a un costado. Su estructura es una torre con un gran reloj de 4 esferas. En el interior podemos destacar al altar mayor, además de sus murales bíblicos. Por otra parte, la sacristía contiene un fondo artístico de gran valor. En esta capilla, durante los años posteriores a la Revolución Liberal de 1895, refuerzos conservadores llegaron a Riobamba y sitiaron el cuartel militar ubicado frente a la obra jesuita. Los soldados pronto repelieron el ataque y tomaron represalia con el asalto a la capilla, donde ocurrió el sacrilegio de Sibelius Luther, el luterano, hecho que tanto conmocionó en la ciudadanía. En el año 1938, el proyecto de la reparación de la capilla fue iniciado y a los 3 años llegó a feliz término. Iglesia de la Merced. La Iglesia de la Merced comenzó su construcción en 1871 para alojar a las religiosas de los Sagrados Corazones, quienes lo abandonaron en 1879. En 1888 se establecieron aquí las Hermanas de la Caridad, que permanecieron en este sitio hasta 1891, cuando fue cedido a los salesianos de Don Bosco, quienes instalaron talleres de herrería, mecánica, sastrería y carpintería. Más tarde talabatería y una escuela práctica de agricultura. Esta iglesia tiene en su estructura formas arquitectónicas neoclásicas de moda en Italia en esa época. Las pinturas del interior del templo, los labrados de los altares, dicen de la posibilidad que avisoraron los salesianos al proponer el arte y el trabajo como el camino a la formación y el progreso de los jóvenes. Actualmente se encuentra ubicada frente a la plaza del mismo nombre. Su exterior nos muestra un estilo neoclásico y en su interior encontramos diversas pinturas. Iglesia de San Alfonso.
Habiéndose desplomado la iglesia de San Agustín, se establecieron un 15 de julio de 1870 los padres redentoristas. Se decide el comienzo a la construcción de la iglesia de San Alfonso. En la fachada lateral se pueden observar algunos contrafuertes. En su fachada principal se distinguen dos torres paralelas de estilo neogótico construidas bajo la influencia del arte francés. Un rosetón con la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y la estatua de San Alfonso. Su aspecto interior muestra la nave central, el altar mayor, además de cuadros e imágenes de gran valor. Esta iglesia está ubicada frente al mercado que lleva el mismo nombre. La feria de los días sábados concentra gran cantidad de gente que al mismo tiempo concurren a la iglesia para demostrar su fe. Iglesia de la Concepción. La Iglesia de la Concepción empezó a construirse en el año de 1891, luego del incendio que habría destruido el monasterio y capilla de las monjas conceptas en la Nueva Riobamba. Se terminó de restaurar en 1927. Se sabe que de ese incendio únicamente se salvaron las sagradas formas y la imagen del Señor del Buen Suceso, a quien el pueblo riobambeño le atribuye muchos milagros. Junto al templo se encuentra el oratorio del Señor de la Justicia. La fe riobambeña impulsó para que se inscribiera en una lápida lo siguiente: nadie pase por este umbral que no jure por su vida que María es concebida sin pecado original. Esta iglesia se encuentra ubicada frente a la Plaza Roja. En su estructura, de estilo neogótico, edificada con piedra y ladrillo visto, destacan sus ventanas en forma de ojivas. En uno de sus costados se localiza el oratorio, donde se encuentra el cuadro que representa al Señor de la Justicia, imagen principal de este templo. Esta iglesia está regida por las Madres Conceptas. La tradición católica está plasmada dentro de los grandes museos religiosos, en las 5 custodias, confeccionadas por orfebres riobambeños, las cuales poseen oro, plata y joyas como amatistas, rubíes, esmeraldas, perlas, zafiros donados por riobambeños. 4 de estas custodias son del siglo XVIII y una de ellas es del siglo XVII. La famosa custodia tiene un inmenso valor económico y simbólico que se encuentra en el Museo de la Concepción, uno de los museos religiosos de la ciudad
y el más valioso de América Latina por su historia y tradición religiosa riobambeña. También contamos con una gran cantidad de colegios regentados por congregaciones cristianas, conventos, monasterios y demás muestras vivas de fe, religión, cultura, tradición e historia de Riobamba. Además, numerosas iglesias y capillas modernas adornan la ciudad. Santa Rosa, María Auxiliadora de los Salesianos, La Dolorosa, Bellavista, Pucará, San Vicente de Paúl, Casa Madre, Carmelitas, Franciscanas, Belén, Santa Paz, entre otras, que dan testimonio de la religiosidad que tenemos. Todas poseen obras esculturales de artesanos locales y nacionales y continúan siendo un elemento de mucha importancia para nuestra ciudad y país.